Hace muchos años, en la bruma de los días que ya no vuelven, vivía una mujer cuya existencia fluía como un río que solo conocía el cauce que otros le habían trazado. Desde niña aprendió a leer los rostros de los demás antes que los latidos de su propio corazón. «Sé buena», le decían. Y ella fue buena, fue obediente, fue amable, fue generosa. Fue todo lo que el mundo deseaba que fuera. Con el paso del tiempo, tejió una vida entera con hilos ajenos. Hija dedicada, esposa comprensiva, madre incansable, amiga siempre presente. Cada gesto suyo era un reflejo de las necesidades ajenas. Cada silencio, una renuncia. Cada sonrisa, a veces, una máscara. Y así, sin que nadie lo notara, ni siquiera ella misma, fue quedando en las sombras de su propia vida. ¿Y yo?, se preguntó un día, mientras el sol entraba por la ventana y tocaba suavemente sus manos ya marcadas por los años. ¿Dónde quedé yo en todo esto? Fue una pregunta que no vino desde la rabia, sino desde una suave tristeza, como cuando el bambú se dobla con el viento, pero no se rompe. Como cuando uno escucha por fin el canto del pájaro que siempre estuvo ahí, pero nunca se detuvo a oír. Había dado tanto, y sin embargo, dentro de ella, algo seguía vacío. No por falta de amor recibido, sino por la ausencia de amor ofrecido hacia sí misma. No era egoísmo lo que anhelaba, sino descanso. No era rebeldía, sino verdad. Y así, en el umbral de la madurez, comenzó a despertar. No como un trueno, sino como el amanecer. Silencioso, inevitable y lleno de promesa. Porque incluso después de haber vivido para todos, siempre hay tiempo para empezar a vivir para uno mismo. A veces, la vida no nos rompe de golpe. A veces, nos desgasta suavemente, como la gota de agua que horada la piedra sin prisa, sin ruido. Así eran las renuncias de aquella mujer, pequeñas, invisibles para el mundo, pero profundas en su alma. Decía que sí cuando el corazón susurraba un no. Callaba para evitar molestias, aunque su verdad ardiera por dentro. Iba donde no quería ir, se quedaba cuando deseaba partir. Sus días eran un constante acto de equilibrio. No molestar, no decepcionar, no fallar. Complacer era su forma de amar, pero también su forma de desaparecer. No se trataba de grandes sacrificios heroicos. Eran detalles. No elegir qué comer por complacer al otro. Ceder la última palabra aunque sintiera que tenía razón. Dejar para mañana lo que necesitaba hoy, si alguien más requería algo suyo. Y así, en ese río de entregas cotidianas, se iba desdibujando lentamente. Aún así, nadie lo notaba. Su sonrisa seguía allí, su voz dulce, su presencia serena. ¿Quién podría imaginar el cansancio que pesaba en su pecho? ¿Quién podría ver cuántas veces había dejado sus propios sueños en una esquina del alma? Desde fuera, parecía una vida noble, pero dentro, el silencio se acumulaba como polvo en un templo olvidado. No había reproches. No culpaba a nadie. Solo empezaba a despertar a una verdad simple, pero poderosa. No puedes dar lo que no cultivas en ti misma. En el camino del Zen, se dice que cada flor necesita su propia luz. No basta con reflejar la de otros. Esa mujer, después de tantos años, comenzaba a comprender que su luz también merecía espacio, y que la renuncia, cuando no es libre, deja de ser virtud y se convierte en olvido, en el cuerpo, ese templo silencioso que guarda todo lo que el alma calla. Durante años, aquella mujer había contenido palabras, deseos, necesidades, y aunque su voz aprendió a callar, su cuerpo no. Él, fiel testigo de su viaje, empezó a hablar con un lenguaje distinto. Al principio, fue una fatiga suave, una sensación de peso al despertar, como si cada mañana cargara un saco invisible. Luego vinieron los dolores de espalda, los nudos en el pecho, la tensión que subía por su cuello como una liana
que la oprimía por dentro. Había noches en que el sueño se le escapaba y otras en las que dormía demasiado, como queriendo huir de su propia vigilia. No era una enfermedad, decía el médico. No había nada grave, pero ella lo sabía. Algo dentro se había ido acumulando. Una tristeza tenue, una ausencia de sí misma, una vida vivida hacia afuera, pero no hacia adentro. En el camino del Zen, se enseña que el cuerpo es el primer mensajero del alma. Cuando no escuchamos los susurros del espíritu, el cuerpo comienza a gritar con síntomas. No para castigarnos, sino para despertarnos. Y así, esa mujer que había sido fuerte para todos, empezó a mirar su fragilidad con compasión. Comenzó a entender que su cuerpo no era el enemigo, sino el sabio que le pedía una pausa, que le rogaba silencio, que le suplicaba volver a sí. En la quietud de esas mañanas cansadas, nació la semilla del cambio. No como una rebelión, sino como un acto de ternura hacia sí misma. Porque hay un momento, en todo camino, donde el alma toca la puerta del cuerpo y le dice: ya basta de cargar con lo que no te pertenece. Es hora de soltar. Y en ese susurro comenzó su sanación. Toda transformación verdadera comienza en el instante más silencioso del alma. No es un relámpago, ni un gran estruendo. A veces es tan solo una mirada sostenida frente al espejo. Eso fue lo que ocurrió con ella. Una mañana cualquiera se miró sin apuro. No tenía prisa. Las arrugas que dibujaban su rostro no eran solo huellas del tiempo, sino caminos marcados por años de entrega. Por fin se permitió verse de verdad, no como la madre, ni la esposa, ni la amiga, sino como ella misma, desnuda de roles, despojada de títulos. Y en ese reflejo vio algo que no esperaba, una tristeza suave, antigua, persistente, una especie de eco lejano que repetía: ¿y tú, cuándo vas a vivir tu vida? Ese día no gritó, no lloró, no se rebeló, simplemente comprendió. Comprendió que había dado tanto que se había olvidado de sí misma. Que su vida había sido una larga reverencia hacia los demás, pero que nunca se había inclinado ante su propia alma. En el Zen se enseña que el bambú se dobla muchas veces antes de quebrarse, pero el momento del quiebre no es destrucción, sino despertar. Y así fue. En esa calma aparente, ella se rompió, suavemente, como el cuenco que, al agrietarse, deja entrar la luz por primera vez. Ese momento, invisible para el mundo, fue su renacer. Nadie lo notó. Todo afuera siguió igual, pero dentro de ella algo se abrió como un loto, y con ese gesto interno, sin palabras, supo que ya no volvería a ser la misma. Porque hay días en que la vida no cambia por lo que ocurre, sino por lo que entendemos. Y ese entendimiento, ese basta, suave y firme, fue su punto de no retorno. Soltarnos siempre es difícil por lo que dejamos atrás. A veces es difícil porque no sabemos quiénes seremos sin eso. Durante años, ella había sido el refugio de todos, la que escuchaba, la que resolvía, la que estaba presente, incluso cuando nadie le preguntaba si podía. Había hecho del cuidado a los demás su forma de existir, y sin darse cuenta, había olvidado que también ella merecía ser cuidada. Cuando la idea de cambiar comenzó a tomar forma, no fue libertad lo que sintió primero, sino miedo. ¿Quién sería si dejaba de ser la que todo lo sostiene? ¿A quién decepcionaría si ya no respondía siempre con un sí? ¿Qué pasaría si, por primera vez, no estaba disponible? El ego también se disfraza de virtud, y en su caso, ese disfraz tenía nombre, la Salvadora. Esa figura que lo da todo, pero que en el fondo también teme desaparecer si no es útil, si no agrada, si no cuida, y sin embargo, algo en su interior susurraba: no viniste a salvar al mundo, viniste a despertar en él.
En las enseñanzas Zen se dice, el que siempre ofrece té se olvida de beberlo. Y ella comprendió que había ofrecido su paz, su tiempo, su energía, pero que hacía mucho no se sentaba consigo misma a beber su propio silencio. El miedo estaba allí, sí, como una niebla que envolvía su voluntad. Pero también estaba la verdad. Y la verdad, cuando llega con suavidad, es más poderosa que cualquier miedo. No se trataba de volverse egoísta, sino de recordar que no es posible dar desde el vacío, que el verdadero amor no se sacrifica, se comparte. Ese día empezó a ensayar un nuevo gesto, no grandioso, no ruidoso, solo esto: detenerse antes de decir que sí, respirar, escuchar su sentir y aprender, poco a poco, a no traicionarse más. Decir no parece simple. 2 letras, una sílaba. Pero para quien ha vivido complaciendo, ese no pesa como una piedra milenaria. Ella lo sabía. Durante años, su lengua se había moldeado para complacer. Su boca se abría para decir sí, incluso cuando su cuerpo temblaba por dentro. Había asociado el no con el rechazo, con la culpa, con la posibilidad de dejar de ser querida. Decir que no era como cerrar una puerta, y ella siempre quiso ser una casa abierta para todos. Pero llegó un momento en que comprendió que algunas puertas debían cerrarse para que su alma pudiera descansar. Que no era rechazo, era cuidado. Que no era egoísmo, era respeto hacia su tiempo, su energía, su paz. En el Zen se dice, cuando el corazón es claro, incluso el no es una forma de amor. Así empezó el aprendizaje, no con gritos, no con rabia, sino con claridad. No puedo ahora. No me hace bien. No es mi camino. Frases simples pero verdaderas. Dichas con suavidad pero con raíces profundas. Al principio, la culpa golpeaba la puerta de su conciencia. ¿Y si se enojan? ¿Y si ya no me buscan? ¿Y si piensan que he cambiado? Pero luego entendió que el verdadero amor no exige sacrificios constantes, que quien la ama desde el alma también sabrá aceptar sus límites. Decir no fue para ella una forma de comenzar a decirse sí. Y así, poco a poco, su voz se volvió más honesta, más serena, más suya. Cada no, pronunciado desde la paz, era como una campana que resonaba en el templo de su espíritu. Una campana que decía, estás volviendo a casa. Después de años de vivir en el reflejo de los demás, finalmente, la mujer comenzó a mirar hacia adentro con ojos nuevos. No eran ojos juzgadores, ni ansiosos por cambiar lo que ya estaba. Eran ojos de compasión profunda, de amor tierno y paciente. Descubrirse a sí misma no fue un acto grandioso ni espectacular. No fue un momento de iluminación abrupta, sino un suave despertar, como el amanecer que disuelve la oscuridad sin hacer ruido. Fue ir conociendo cada rincón olvidado de su alma, cada sueño que había guardado en un cofre sellado por el deber y la culpa. Se sentó en la quietud y por primera vez en mucho tiempo escuchó su respiración. Sintió cómo el aire entraba y salía, como una danza silenciosa que le recordaba que estaba viva, aquí y ahora. Y en esa respiración simple, entendió que ella no era solo sus roles ni sus obligaciones. Ella era mucho más. Era una existencia única, digna de amor y cuidado. El Zen nos enseña que, cuando miramos dentro, nos encontramos con el todo. Y ese todo no es perfecto, ni roto, es simplemente verdadero. Al comenzar a reconocerse, sintió la libertad de soltar el peso de las expectativas. Se permitió sentir sus emociones sin culpa, la tristeza, el miedo, la alegría, la esperanza. Empezó a pintar su vida con sus propios colores, a escribir su historia con su voz auténtica. No fue un camino fácil. Hubo dudas, tropiezos, días oscuros, pero en cada paso se amaba un poco más, porque al final
el mayor acto de valentía es permitirse ser quien realmente se es. Ella se descubrió a sí misma como quien encuentra un jardín secreto en medio del desierto, un lugar donde podía descansar, crecer y florecer a su propio ritmo. Y en ese jardín interior aprendió que nunca es tarde para empezar a vivir. Después de haber caminado por el sendero del silencio y la introspección, después de haber dejado caer las máscaras y los roles, la mujer encontró algo que nunca había buscado fuera: su propia verdad. No es fácil renacer cuando uno ha vivido tanto tiempo complaciendo. Pero el renacer no es un salto al vacío, sino un acto suave y firme, como la hoja que se abre al sol tras la tormenta. Es un despertar que no borra el pasado, sino que lo integra, lo honra y lo libera. Ella comprendió que vivir desde la verdad no significa la ausencia de dificultades, sino la presencia profunda de paz en medio de ellas. No se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica, de caminar con paso sereno, sin miedo a equivocarse, sin la necesidad de agradar a todos. En el Zen se dice: el que sabe vivir desde su verdad, camina ligero, porque ya no carga con la sombra del qué dirán. Y así ella comenzó a vivir con la libertad que da el amor propio. Aprendió a cuidar su energía, a priorizar su bienestar sin culpa, a decir no sin miedo. Descubrió que en el silencio interno florece la sabiduría y que la alegría genuina nace de la aceptación profunda. Su vida, antes un río que corría solo para otros, ahora fluía para ella misma. Y en ese fluir encontró la plenitud que siempre había buscado. Porque vivir no es solo existir, sino estar presente en cada instante con el corazón abierto y la mente tranquila. Renacer fue para ella un acto de amor. Amor hacia sí misma, hacia su cuerpo, hacia su alma. Y así, finalmente, empezó a vivir de verdad. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.